favor, luego eso borradlo, ¿vale? Buenos días, hermanos. Creo que no nos queda mucho tiempo. Ha sido una lectura muy larga. Creo que una de las mayores conversiones o más impactantes que podemos leer en la Biblia ha sido la del apóstol Pablo, ¿verdad? La de nuestro amado apóstol Pablo, que él era un perseguidor de la iglesia, la asolaba, la perseguía, incluso hacía blasfemar a algunos cristianos. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él y le cambió su vida, ¿sí? Y esto fue algo milagroso, porque se le apareció después de haber ascendido. El Señor Jesucristo se le apareció a él cuando iba montado a caballo y justamente persiguiendo a la iglesia. Se le apareció de manera milagrosa. Él cayó y el Señor se dirigió a él, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es algo impresionante, ¿verdad? Dios obra así, a veces de manera milagrosa. Y así fue como se convirtió Saulo, de ser un perseguidor. Él estuvo incluso cuando mataron a Esteban a pedradas. Él llevaba para encarcelar a los cristianos y sin embargo él luego entregó su vida por los cristianos. Es una de las conversiones más impactantes que podemos ver, leer y confiar en que es verdad, porque es palabra de Dios, está en la Biblia, está en nuestras Biblias, ¿sí? Y vemos que cómo el Señor obra así milagrosamente. Y en el pasaje que nos toca hoy, vamos a ver también cómo Dios obra milagrosamente. Hemos leído Josué capítulo 10 completo, ¿sí? El cual lo he separado en 3 puntos, ¿sí? 3 encabezados. Y el primero, yo lo he titulado que los perdidos piden salvación, ¿vale? Aunque en este pasaje no vamos a ver una salvación espiritual del pueblo de Gabaón, pero lo que vemos es que después de que ellos habían hecho un pacto con Israel engañándolos, ¿sí? Porque los engañaron para hacer un pacto, lo vimos la semana pasada. Ellos ahora tienen nuevos enemigos. Todos los que convivían con ellos en la tierra de Canaán, todos los moradores de Canaán, se hicieron sus enemigos, porque ellos hicieron un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, 5 reyes se unieron, se juntaron, ¿sí? El que encabezó esto fue Adonisedec, el rey de Jerusalén. Curiosamente, Adonisedec significa señor de justicia. Señor de justicia. Su antepasado Melquisedec, Melquisedec significa rey de justicia, ¿sí? Y ambos eran reyes del mismo lugar, de Salem o Jerusalén. Curiosamente, este que llevaba ese nombre, pues encabezó una marcha contra el pueblo de Gabaón para atacarlo por el hecho de que ellos habían hecho un pacto de paz con Israel. Los pueblos se atemorizaron, los que vienen allí, porque los gabaonitas eran gente grande, gente muy valiente para la guerra. Entonces ellos tuvieron miedo. Desde el versículo 1 al 5 podemos ver cómo ellos se unen para hacer guerra contra Gabaón. Ya dejaron un poco de lado a Israel, iban a por los gabaonitas. Se habían juntado para atacarles. Entonces, ¿qué hicieron los gabaonitas? Como ellos habían hecho un pacto con el pueblo de Israel, mandaron a llamar a Josué, ¿sí? Y esto lo vemos en el versículo 6. Los gabaonitas se humillan y piden ayuda para salvar sus vidas. Ya lo habían hecho antes, se habían humillado. Lo que pasa es que con engaño habían ido a Josué para que les perdonase la vida, buscando paz. Y esta vez, cuando su vida corría peligro por los demás pueblos que iban a atacarle, fueron a Josué nuevamente a pedirle que les ayude, que les salvara la vida. Mirad cómo estos, que eran completamente impíos, ¿sí? Que adoraban a dioses ajenos, incluso llegaban ellos a
a matar a sus primogénitos, a sus hijos primogénitos, en adoración al Dios que tenían todos los pueblos de allí, a Moloch. Este pueblo impío tuvo confianza que si venía Josué con la ayuda de Dios, ellos se iban a salvar. Por eso ellos mandaron a pedir ayuda. Ellos sabían que solo no iban a poder hacer nada contra los demás pueblos. Sin embargo, con la ayuda de Josué y todo el pueblo de Israel, y sobre todo porque Dios luchaba por Israel, ellos podían y tenían esperanza de salvar sus vidas. Estos gabaonitas confiaban en las promesas que Dios les había hecho al pueblo de Israel. Y como ellos habían hecho un pacto de paz, confiaban que ellos iban a poder aprovechar de aquella promesa y poder salvar sus vidas. Hermanos, ¿no pasa esto a cualquiera que está relacionado con el Evangelio hoy en día? ¿Acaso no tienen persecución no solo los cristianos? Porque la maldad del mundo no se refleja solo en contra de los cristianos. La maldad del mundo se refleja también entre el mundo. ¿No hay acaso asesinatos en el mundo? ¿No hay acaso robos en el mundo? Esas cosas no afectan solamente a los cristianos. De hecho, vemos cada día en las noticias las cosas malas que suceden en el mundo, porque el pecado es así y la maldad del hombre es así, va contra el mundo, pero principalmente contra todos aquellos que tienen algo que ver con el Evangelio, con los cristianos. Eso ya ni hablar. La persecución por predicar el Evangelio aún es mayor y también es cruel en muchos de los casos. También vemos cómo Dios anima a Josué a tener confianza en las promesas. Esto lo vemos en el versículo 8. Dios anima a tener confianza en lo que Dios le ha prometido a él. Josué iba con la batalla ganada. Dios le dice en el versículo 8, no tengas temor, yo los he entregado en tus manos. ¿Recordáis la vez anterior cuando Josué no consultó a Dios? Por eso cayó en el pacto engañoso de Gabaón. Y en la vez anterior cuando tampoco consultó a Dios y fue en guerra contra Ai y perdieron la batalla, la primera batalla. Eso le sucedió por no consultar a Dios. Pero aquí tenemos que él sí consulta, y aunque no nos muestra su oración, aquí en el versículo 8 y un poco más adelante lo veremos también cómo él consulta a Dios, aunque no nos muestre su oración, pero sí que nos muestra cómo Dios responde a él, dándole ánimo y diciéndole de que tenga confianza en las promesas que él le ha hecho. Josué iba con la confianza de que la batalla estaba ganada porque Dios le dijo que entregaba a sus enemigos en sus manos. Qué fácil, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver el futuro, actuaríamos en consecuencia de lo que vemos. Pero aún Josué, con la palabra de Dios que le da la seguridad de que va a suceder lo que Dios le dijo, también es una confianza certera, porque todo lo que Dios dice se cumple. Él es fiel y lo vemos a lo largo de la Biblia como Él va siendo fiel a todos aquellos que le buscan. Josué y los varones de guerra acuden a luchar contra los amorreos. Había cierto compromiso por el pacto aquel que hizo de paz con los gabaonitas, que ellos van a luchar y Dios les manda a luchar contra los otros pueblos que estaban atacando a los gabaonitas. Iban a salvarles la vida. Ellos podrían haber aprovechado y haber dicho, los gabaonitas me engañaron la vez pasada para hacer un pacto, así que ahora que se salven ellos. Pero no, ellos fueron y Dios los envió. ¿Veis cómo Dios confirmaba ese pacto, aunque fraudulento por parte de los gabaonitas? ¿Veis cómo Dios confirmaba ese pacto? No dependía de los gabaonitas o de la infidelidad o del engaño, sino que dependía del nombre de Dios. Los israelitas
habían juramentado en el nombre de Dios. Hermanos, nuestra salvación tampoco depende de lo que nosotros hagamos, de nuestra infidelidad, aunque nosotros debemos buscar agradar a Dios, debemos buscar nuestra santidad, pero nuestra salvación depende de su amor, de sus promesas. ¿Entendéis? Los perdidos piden salvación. Vemos cómo los gabaonitas llaman a Josué pidiéndoles que les ayuden y que les salven la vida. Pero los perdidos necesitan salvación. Los perdidos necesitan salvación. Es necesario que los incrédulos se humillen ante Dios. De la misma manera en la que los gabaonitas se humillaron ante Dios, ellos reconocieron que no podían hacer nada, por más grandes que sean, por más valientes que sean. Ellos aseguraban su vida, su batalla, por Dios, en las promesas de Dios, en la confianza a Dios, en lo que Dios le había prometido a Israel. No hace falta que vengáis conmigo, voy a leer un versículo. Cristo nos anima a confiar en Él de la misma manera en la que Dios le animó a confiar a Josué, ¿sí? Y que le dijo: no temas, porque yo los he entregado en tus manos. De la misma manera, Cristo nos manda a nosotros no a matar enemigos, ¿sí? Porque esto era algo puntual. Ellos tenían que entrar a conquistar la tierra prometida y Dios utilizaba como medio al pueblo de Israel para castigar la maldad de los moradores de la tierra de Canaán. ¿Entendéis? A nosotros no nos manda a matar enemigos, Dios. Lo que nos manda es a amar a nuestros enemigos y a predicarles el Evangelio. Eso es a lo que nos manda Dios. Y voy a leer Mateo capítulo 28 y dice así: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿Veis las promesas? Nosotros no tenemos que ir a matar a nadie ni a hacer justicia por nuestras cuentas. Nosotros tenemos que ir a evangelizar, ¿sí? Porque los perdidos necesitan salvación. Todos aquellos que están dando la espalda a Dios, que van a ir a vivir una vida eterna sin Dios, bajo la ira de Dios en el infierno, todas estas personas necesitan aquí en la tierra el Evangelio. ¿Entendéis? Y nosotros debemos tener ánimo. De la misma manera que Dios animó a Josué, Cristo nos anima a nosotros a ir y predicar el Evangelio, sabiendo que Él va a estar con nosotros. ¿Entendéis? No importa si nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Él va a estar con nosotros y Él va a hacer de la palabra que haga fruto en las personas que Él decide que haga fruto. Él va a salvar. La salvación es de Él, no depende de nosotros. Debemos decidir evangelizar aunque tengamos oposición. Oposición vamos a tener. El Evangelio tiene oposición. Nosotros vamos a tener oposición. No solo de nuestros familiares o amigos que se pueden llegar a burlar de nosotros. Vamos a tener oposición del mundo. ¿Cuántas veces hemos ido a predicar aquí a la playa? Y vamos cada domingo. ¿Y hemos tenido oposición? ¿Se han reído de nosotros? Claro que sí, pero nosotros no vamos a buscar qué hacer contra la oposición. Nosotros vamos a predicar a aquellos que se oponen y vamos a orar por aquellos que se oponen, porque para ellos hay perdición. ¿Entendéis? Eso es lo que tenemos que buscar, evangelizarlos, amar a nuestros enemigos, así como dijo el Señor. Porque de la misma manera, cuando el mundo estaba perdido en sus delitos y pecados, Dios, Cristo, descendió al mundo. De la misma manera, Él podría haber dicho: vaya, voy a dejar y voy a castigar a todos, pero no. Él no nos dejó a nosotros para pasar una eternidad en castigo de Dios, bajo el castigo de Dios, sino que Él decidió, siendo Dios, humillarse, ¿sí? Haciéndose humano, aunque sin pecado, para morir en la cruz
por aquellos que le reconocen a Él y que le aceptan como su Salvador. Cristo acudió a luchar contra nuestros enemigos: Satanás, la muerte, el pecado. ¿Entendéis? De la manera que lo hizo Josué, así lo hizo Cristo. También fue obediente, descendió y murió por nosotros. Y con esto pasamos al segundo encabezado: Dios derrota a nuestros enemigos. Que esto lo vemos desde el versículo 10 al 14. Dios derrota a nuestros enemigos. El Señor dice que los desconcertó a los enemigos. Cuando Josué llegó por la noche o al amanecer, porque pasó toda la noche andando y caminando casi 45 kilómetros para llegar hacia Gabaón, donde estaban siendo atacados, al pueblo enemigo, a los que se habían unido, a estos 5 reyes, Dios los confundió, ¿sí? Los turbó, ¿sí? Y dice que los hirió con gran mortandad y murieron muchos. Dios hizo esto. Llegó el pueblo de Israel, pero Dios los confundió y dice que hubo gran mortandad. Esto está en el versículo 10. Y luego Dios arrojó grandes piedras. Cuando estos pueblos empezaron a huir, porque estaban todos confundidos, no sabían qué pasaba, comenzaron a huir, empezaron a ver los muertos, comenzaron a huir y llegaron a un lugar donde Dios hizo caer piedras. ¿Sí? Hizo caer piedras. ¿Veis cómo Dios actúa milagrosamente? ¿Sí? Y está salvando la vida a los gabaonitas, quienes iban a ser destruidos por estos pueblos. Dios está luchando por Israel y está lanzando las piedras que caen desde el cielo. La Biblia dice que es Él quien arrojó grandes piedras. Versículo 11. Dios arrojó grandes piedras sobre ellos y murieron muchos. ¿Veis? Algo milagroso para salvar la vida de unos impíos. Oye, en este mundo, hoy en día, yo creo que yo lo comparé ya hace un par de semanas, porque ellos, entre muchas cosas que tenían de maldad, y lo que dije hace un rato, ellos asesinaban a sus propios hijos en adoración al Dios que tenían, y era algo que era común en toda esa nación, en el pueblo de Canaán. Ellos asesinaban a sus primogénitos porque creían que Moloch iba a estar con su favor con ellos, que iba a darle la prosperidad que ellos necesitaban. Hoy en día no hemos cambiado mucho, las apariencias quizás, pero estuve leyendo, yo hice esta comparación hace un par de semanas. Mueren niños abortados cada año 55.700.000. Yo me imagino que estos serán los que llegan a contabilizar, los que son legales. Es una barbaridad. En el mundo mueren 55 millones de niños abortados. En España, en el 2018, los que están apuntados como abortos fueron 19.000. En el 2020 apuntaron 200.000, más del doble en el año. No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho. ¿Sabéis cuál es el Dios? Ahora no se le llama Moloch. Ahora el Dios de cada persona es uno mismo, ¿no? Porque, ¿cuáles son los motivos de aborto? Bueno, es que mira, todavía no he terminado mi carrera, es que no es el momento, tengo un futuro por delante, ¿verdad? Es el propio egoísmo. Es el propio egoísmo. Son los motivos que se suelen dar. Hay muchos otros, claro, pero el Dios de este mundo es el propio egoísmo, ¿sí? De las personas. No hemos cambiado mucho. La inmoralidad en las personas va creciendo. No podemos ni sospechar cómo está de inmoral el mundo ahora. Hay lugares en los que la vida no vale absolutamente nada. ¿Me entendéis? Entonces, Dios va a castigar estos pecados. Dios va a castigar estos pecados.
Por eso es tan importante que evangelicemos, que llevemos. Dios dice que somos la sal del mundo, la luz. Somos los que tenemos que llevar esa buena noticia del Evangelio, ¿sí? Josué habló a Dios aquí también. Vemos cómo Josué habla a Dios, ¿sí? Y Dios le da su favor. Por eso es el motivo en el que Él manda a parar el sol. Esto también es algo milagroso que vemos en este pasaje, difícil de explicar. Confiamos en lo que dice la palabra. También muchos aluden a que es un párrafo que se habla en poesía, pero vamos, hay tantos milagros en la Biblia que se intenta desacreditar. Este es uno de ellos, en el que habla que Josué mandó al sol a parar y el día duró más tiempo de lo que tendría que haber demorado, ¿verdad? Por las leyes de la gravedad que conocemos, para nosotros y para nuestra mente eso es imposible, porque la Tierra no puede dejar de girar alrededor del Sol, ni la Luna puede dejar de girar alrededor de la Tierra, porque todo sería un caos. Pero esto para nosotros es imposible, para Dios no, es un milagro. ¿Me entendéis? Así como que Dios se apareciese a Pablo, Cristo se apareciese cuando ya estaba él en la gloria, en su gloria, se le apareció, también es un milagro. Las conversiones son un milagro, porque nuestro espíritu está muerto, pero recibe vida. ¿Entendéis? La resurrección de Cristo es un milagro. Que Dios haya abierto el mar rojo para que pasase el pueblo de Israel en seco es un milagro. Entonces creemos que Dios actúa milagrosamente, y un milagro justamente es cuando todas las leyes que para nosotros son naturales en esta tierra, tanto las leyes de la gravedad o de la física o cualquier ley, son para Dios nada. O sea, Dios puede hacer y deshacer porque Él es el creador de todas estas cosas. Él es el creador de la ley y Él sabe cómo sustentarla y cómo hacer que estas cosas fluyan y se ejecuten para el bien de su pueblo y para su propia gloria. ¿Entendéis? Pero el Señor lo desconcertó milagrosamente. Hubo mucha muerte, ¿sí? Dios arrojó grandes piedras sobre ellos y murieron. Y luego Dios paró el día fue prolongado más de lo que es un día normal. Entonces pudieron matar a todo el pueblo enemigo que quería escaparse. Fue una intervención divina, fue un milagro, ¿sí? Déjame que te lea algunos versículos si quieres venir conmigo a Juan 16:11. Quiero que veáis esto porque dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiero que veáis cómo nuestros enemigos han sido también vencidos. De la misma manera que Dios obró milagrosamente para vencer a los enemigos de Israel en ese momento, Dios también obró milagrosamente, ¿sí? Y venció a nuestros enemigos, a sus enemigos, ¿vale? Uno de ellos es Satanás, que fue vencido. Dice que en el versículo 11, dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y en Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. ¿Veis? Cómo él venció a Satanás, cómo él venció al diablo, ¿sí? En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 vemos cómo él vence la muerte también, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él venció la muerte, ¿vale? Todos íbamos a morir, no solo vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir, pero no solo íbamos a morir
físicamente, sino que todos estamos condenados a morir espiritualmente. Sin embargo, Cristo venció la muerte y vamos a tener una vida eterna, ¿sí?, con el favor de Dios. También venció al pecado. En Romanos 8, podemos ver en los primeros versículos, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. También Cristo venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte, venció al pecado. ¿Veis cómo Él venció a nuestros enemigos, a sus enemigos? Él venció en la cruz a todos sus enemigos. Y Él venció a todos sus enemigos por nosotros. Sus enemigos eran nuestros enemigos, ¿sí? Y sin la intervención divina de Cristo, esto iba a ser imposible. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor, y ante Él se doblará toda rodilla. Vamos a pasar al tercer encabezado, que es a partir del versículo 16. Hermanos, no hay escapatoria al juicio de Dios. No hay manera de escapar al juicio de Dios. Hemos visto que los impíos, los enemigos de Dios, necesitan salvación, ¿verdad? Y ahora vemos que no va a haber escapatoria para ellos. No va a haber escapatoria ante el juicio de Dios, ¿vale? Y lo vemos en el versículo 16, 19 y 26. Vamos a ver cómo Él ejerce el juicio contra estos pueblos que eran los enemigos de Israel. Los 5 reyes se esconden en... Los 5 reyes que habían empezado a buscar conflicto contra los gabaonitas, que querían matarlos, ahora estos 5 reyes se fueron a esconderse en una cueva. Creían que de esa manera podían evitar ser matados por el pueblo de Israel. Versículo 16, los 5 reyes se esconden en una cueva. Versículo 19, lo que sucedió es que ellos, cuando se enteró Josué que estaban en una cueva, le pusieron unas piedras para que no pudieran salir, ¿vale? Y les dijo en el versículo 19, les dijo a los guerreros de Israel, les dijo: seguid a los que se van huyendo, seguid a los que se van huyendo y acabad con ellos, no dejéis uno. Entonces dejaron encerrado a estos reyes aquí en la cueva, ¿sí?, y fueron tras los que iban escapando. Esto lo vemos en el versículo 19. Seguid a vuestros enemigos y heridles. Luego tenemos que los que quedaron, porque mataron a muchos, ¿vale?, pero algunos lograron escaparse. Los que quedaron vivos de todos los que iban huyendo, lograron meterse en ciudades fortificadas, en ciudades fuertes. Entonces allí ya no entró el pueblo de Israel, sino que se volvió a Josué, ¿vale? Pero mataron a muchos, ¿vale? Y luego vemos que los 5 reyes son ejecutados. Lo que ellos creían, lo que los reyes estos creían, que para ellos era el lugar donde era como su salvación, porque no los iban a encontrar, esa cueva, ¿sí?, vino a ser para ellos su sepultura. La cueva esa vino a ser su sepultura. Ellos creían que en ese lugar iban a estar bien, que no los iban a encontrar en la cueva. Sin embargo, esa cueva vino a ser su sepultura para ellos, ¿sí? Los sacaron de allí, los ejecutaron. Ellos, a pesar de haber visto los milagros de Dios, ellos habían visto
Ellos fueron testigos, los reyes estos fueron testigos de lo que Dios había estado haciendo, ¿sí? Ellos fueron testigos de la confusión, mucha mortandad, ¿sí? Aún sin haber entrado a luchar con Israel. Luego ellos vieron las piedras que habían caído sobre sus propios soldados. Oye, las piedras cayeron sobre sus propios soldados. No cayó sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía detrás de ellos. Sin embargo, en esta lluvia de piedras no le cayó al pueblo de Israel, le cayó a los enemigos de Israel. Y también hubo mucha mortandad. Estos reyes fueron testigos de esto. Vieron esos milagros. Y vieron que el día duró mucho más de lo que tendría que haber durado. ¿No se percataron? Su corazón no dijo, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero esto pasa hoy en día. Con tanta maldad que hay, la gente no se da cuenta. ¿Sabe qué? Cambian la gloria de Dios por cosas que no tienen valor. Adoran cosas totalmente diferentes que no tienen ningún valor. Hemos llegado a tal punto de decir que todo lo que está creado, todo esto que tiene perfección, que está en armonía, se ha creado por una explosión. Esto ha llegado a decir la gente del mundo, que esto es casualidad y que de esa casualidad sale toda esta armonía, ¿sí? Es increíble, ¿no? Y nos llaman locos a nosotros por creer que hay un creador inteligente que ha creado todas las cosas con sabiduría. Y sin embargo vamos a creer, necesitamos más fe para creer que esto ha explosionado dos átomos insignificantes y que se ha hecho toda esta creación y que hay toda la armonía y todos los animales y todos los árboles. Vamos, necesitamos más fe para creer en eso que creer en un diseño inteligente, en un Dios creador, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos los locos. Pero bueno, aquí vemos también que ellos vieron el milagro de Dios, ellos vieron las hazañas que Dios estaba haciendo y sin embargo su corazón se endureció y en vez de reaccionar bien ante Dios, tomaron la decisión equivocada, se refugiaron en una cueva, creyendo que allí obtendrían salvación. En una cueva no hay escapatoria a la ira de Dios, no hay escapatoria al juicio de Dios. Va a llegar y nosotros confiamos en la promesa, va a llegar. Así que nosotros tenemos que evangelizar, porque el juicio de Dios va a llegar. Orar, amar a nuestros enemigos, evangelizar. Enemigos, lo digo porque es lo que la Biblia utiliza para aquellos que no están en relación con Dios. Aquellos que no se han arrepentido ante Dios son sus enemigos y van a ser castigados como sus enemigos y van a ir al infierno. Pero pueden ser familiares nuestros, pueden ser amigos nuestros, ¿me entendéis? Que le están dando la espalda a Dios. Los gabaonitas en este momento eran amigos de Israel, sin embargo no tenemos constancia. Ellos fueron a pedir por su vida, pero no entendían nada de su vida espiritual. Ellos fueron a pedir salvación para su vida material, por su vida. Ellos no querían morir, pero no sabemos que ellos ya hayan obtenido salvación. A lo mejor sí, con el tiempo hayan escuchado acerca de Dios, pero nosotros tenemos entre nosotros familiares, amigos que necesitan del Evangelio. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo os digo, amad, bendecid, haced bien, orad. Son verbos que nos están dando una orden, ¿verdad? Están conjugados de tal manera que nos están dando una orden. No nos están dando la opción de hacer esto.
nos está dando la orden de hacer esto. Y no con cualquiera, con nuestros enemigos. No solo con nuestros amigos o nuestros familiares, sino también con aquellos que nos persiguen, ¿sí? A los que nos maldicen. ¿Veis? Los que lograron escapar y sobrevivieron por muy poco tiempo, luego fueron alcanzados por el juicio de Dios, cuando fueron conquistadas las otras ciudades. En el final del pasaje hemos leído que Josué y el pueblo de Israel siguieron entrando en las ciudades y matando a todos los habitantes de las otras ciudades. Eran Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir. Todas estas ciudades fueron conquistadas y los moradores de esas ciudades fueron matados, ¿sí?, por el pueblo de Israel. Así que los que habían logrado escaparse, cuando se volvieron los de Israel, porque ellos habían entrado en ciudades fortificadas, ellos también recibieron el juicio de Dios. No hay manera de escapar del juicio de Dios. Tarde o temprano va a llegar. Todo el periodo de tiempo que tienen para vivir las personas enemigas de Dios, que no se han arrepentido, es tiempo de gracia y misericordia que Dios les da para que sus corazones se arrepientan. Todo el tiempo que las personas, que los enemigos de Dios viven en este mundo dándole la espalda, tienen la posibilidad de arrepentirse, y es por la misericordia de Dios que tienen ese tiempo. Como he dicho antes, los reyes estos fueron ejecutados. Aquella cueva donde ellos estaban como refugiados, que para ellos era el lugar seguro, pues vino a ser el lugar de su sepultura. Ellos los mataron, pusieron, dice la Biblia, que pusieron el pie sobre sus cuellos, ¿sí? De la misma manera en la que todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo van a ser puestos en estrado de sus pies, ¿sí?, bajo sus pies. Va a llegar el momento en el que todos aquellos que son enemigos de Dios van a estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, mientras estés con vida, tienes la posibilidad de arrepentirte, ¿sí?, de rendir cuentas ante Dios, el Dios soberano que tiene misericordia con todos aquellos que se acercan arrepentidos, buscando su favor, buscando su amor, buscando su perdón, ¿sí? Búscale. No hay manera de escapar de su juicio. No hay maneras de escapar de su juicio. No hay una cueva, no hay ciudades fortificadas, no hay dinero, no hay nada que pueda hacer que escapemos del juicio de Dios. Todos nos enfrentaremos al juicio de Dios. No hay cómo esconderse, no hay cómo esquivarle. Busca su amor y busca su perdón. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra, porque en ellas nos enseñas y nos preparas para vivir una vida agradándote. Queremos que nos ayudes a santificarnos y también queremos que nos ayudes a predicar de tu palabra, Señor. Adoramos tu palabra, Señor, nos anima, nos da ánimo para ir a las personas y evangelizar, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, Señor, porque queremos adorarte de una manera santa. Sabemos que somos pecadores, pero, Señor, hemos sido redimidos y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.